Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los verbos intransitivos. Bien, ¿qué sabemos de los verbos intransitivos? Son lo contrario de los transitivos, por lo cual son verbos que no necesitan un objeto directo, para que la oración tenga sentido. Ahora bien, lo que sucede es que algunos verbos, algunos, no todos, algunos verbos pueden tener sentido tanto transitivo como intransitivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que pueden tener los dos sentidos un mismo verbo? ¿Cómo se da eso? Bueno, se da de la siguiente manera. Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo decir, mi hermana escribe. ¿Y qué quiero decir? ¿Cuál es el sentido? Que mi hermana en general escribe, es una persona que escribe. Este es un verbo, este es el sujeto de ese verbo. ¿Y cuál es su sentido? Es perfectamente intransitivo, ¿sí? No necesito un objeto, no necesito saber qué escribe para que pueda escribir, ¿se entiende? Ahora bien, yo también puedo decir, mi hermana escribe cuentos. En ese caso, cuentos es un objeto directo y escribe es un verbo que a su vez tiene un valor transitivo. Y mi hermana sigue siendo un sujeto. ¿Por qué esta diferencia? Porque va a depender del contexto y de la intención comunicativa que tenga el hablante. Entonces, si el hablante quiere destacar una cualidad que tiene la hermana que escribe, una posibilidad o algo un poco superior, una cualidad que destaco de ese sujeto, entonces tengo un significado intransitivo. Ahora, si yo quiero destacar lo que escribe, entonces voy a tener un significado transitivo. Vamos a ver igual una serie de ejemplos donde predomina la intransitividad y no hay ambigüedad entre lo transitivo y lo intransitivo para que sea más fácil identificarlo. Bien. Vamos a ver, los delincuentes huyeron. ¿Cuál es el verbo? Huyeron. Muy bien. Huyeron, tenemos nuestro núcleo verbal. ¿Cuál es el sujeto? Los delincuentes. Ahora bien, pensemos lo siguiente. Huyeron. Tiene un significado, claramente, es un verbo intransitivo. Nosotros, ¿podríamos agregarle a huyeron un objeto? ¿Qué les parece? No. ¿Huyeron algo? ¿Lo huyeron? No tiene sentido. Huyeron va a ser un verbo intransitivo. No va a tener ningún caso ambiguo con la transitividad. Vamos con otra. El filósofo piensa y razona. Tenemos dos verbos. Piensa, como núcleo verbal, y razona, otro núcleo verbal. El filósofo, que es nuestro sujeto. Ahora bien, ¿qué podemos decir? Piensa es relativo. Uno puede decir pienso en. En ese caso ya me estoy alejando un poco del objeto. Ahora puedo decir pienso la canción, pienso la vida. Puedo pensar muchas cosas. Razonar. Puedo razonar el problema. Entonces, en este caso ambos tienen y ambos son verbos intransitivos. Pero
vamos a ver que podemos tener diferencia, ya que en la ambigüedad podríamos decir piensa el plan o razona el problema. Por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos con el otro caso. El teléfono suena. Suena es nuestro núcleo verbal. ¿Qué es el teléfono? El sujeto. Perfecto. A suena, ¿le podemos agregar un objeto? No, no hay manera de agregarle un objeto. Entonces es claramente un verbo intransitivo. Bien. Próximo ejemplo. El viento sopla fuerte. Sopla, núcleo, muy bien. El viento, sujeto. Fuerte, ¿qué es? No, no es un objeto. Es un adverbio de modo, ¿sí? Que está funcionando como circunstancial. Adverbio de modo. Ahora bien, soplar. En este caso es claramente intransitivo. Pero yo puedo soplar otra cosa, ¿no? Puedo soplar un pañuelo, soplar una tela, ¿sí? Cuando soplamos las velitas en los cumpleaños, estamos soplando algo, es un objeto, por lo cual soplar también puede tener un significado transitivo. Puede tener sentido transitivo. Mientras que hay otros que están lejos de esa transitividad. Bien, próximo ejemplo. En la fiesta comimos demasiado. Comimos es nuestro núcleo verbal. El sujeto lo tenemos tácito, que es claramente nosotros. En la fiesta tenemos un circunstancial de lugar. Y luego tenemos uno de modo. Pero comer, ¿puede tener significado transitivo? Sí, puede. El valor en este caso es intransitivo. Pero yo podría decir, o podríamos haber dicho, en la diferencia, comimos ensalada. Por ejemplo, ¿sí? Bien, próximo ejemplo. Redoblan los tambores. Redoblan los tambores. ¿Ustedes qué dirían en este caso? ¿Ellos redoblan los tambores? No, error. Los tambores acaso son el sujeto. Redoblan es el verbo. Y en este caso es claramente intransitivo. Hacemos el último. Veamos, entonces. Los leones rugen. Rugen. Tenemos nuestro verbo. Los leones, tenemos nuestro sujeto. ¿Y qué pasa con rugen? ¿Les parece que puede tener un significado transitivo? No, en este caso es claramente intransitivo. Bien, repasamos entonces lo que vimos. Vimos los verbos intransitivos, ¿sí? Son verbos que no necesitan un objeto directo para que la oración tenga sentido. Algunos verbos pueden tener sentido transitivo como intransitivo. Con escribe pasa eso. Mi hermana escribe, en ese caso estoy destacando la cualidad, y mi hermana escribe cuentos, estoy destacando el objeto. Entonces, va a haber algunos verbos que van a tener un significado o un sentido más bien intransitivo, como el caso de huir, y otros que pueden tener los dos sentidos, como el caso de escribir. De esta manera hicimos una aproximación a los verbos intransitivos y a la forma de identificarlos.